Bien, bienvenidos. Esto es una pequeña clase que tiene como finalidad poder ayudarles un poquito a entender de manera muy general lo que es el RMN. No vamos a profundizar tanto como lo deberían hacer ustedes en las clases de teoría. Y simplemente con la finalidad de poder responder ahí esa pregunta del reporte de síntesis de alquenos, donde teníamos que poder comparar cuál era el producto principal que se había formado. Y para eso lo que utilizábamos es eh, la resonancia magnética nuclear o RMN. Muy bien, como les digo, no vamos a entrar demasiado en detalles. La idea es también que este sea un video bastante cortito, en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es el RMN? Bueno, RMN son este tipo de espectros que vemos acá. También, bueno, como el que ya tienen disponible en mediación virtual para el producto obtenido. Este, este espectro, bueno, principalmente, bueno, vamos a tener una escala que está en ppm y sobre esa escala vamos a encontrar diferentes picos o diferentes señales. La característica del RMN es que cada eh, protón diferente, cada hidrógeno distinto va a tener su propia señal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señal, un pico a los 2.19 ppm que corresponde a los hidrógenos que están unidos a este carbono. También tenemos un pico acá a los 3.66 ppm que corresponde a el otro carbono que está directamente enlazado al oxígeno. Entonces, cada hidrógeno distinto va a tener su propio pico independiente. Ahora, bueno, acá en este carbono tenemos tres hidrógenos. Esos tres hidrógenos, los tres son iguales, son equivalentes. Entonces, todos salen en conjunto dentro del mismo pico, que sería, bueno, en este caso, este que está a 3.66 ppm. Ahora, la, el desplazamiento químico, que es a lo que se le llama, bueno, esta escala de ppm, varía también dependiendo de a qué átomo, cuál es la vecindad, cuáles son los átomos que hay alrededor de esos hidrógenos. En este caso, bueno, estos hidrógenos tienen de vecinos a un oxígeno. Entonces eso provoca que tengan un desplazamiento a mayores ppm. Los otros hidrógenos, los de este carbono, lo que tienen de vecino es, bueno, por ahí un carbono que forma parte de un carbonilo, no es, digamos, tan relevante. De hecho, bueno, eso está muy relacionado con la electronegatividad. Entre más electronegativo sea el átomo vecino, entonces mayor es el desplazamiento en ppm. En este caso, el vecino inmediato es un carbono. Entonces, el desplazamiento de esos hidrógenos es a menos ppm. Bueno, en este caso, bueno, la escala de RMN también se representa con el cero a la derecha y va incrementando los ppm hacia la izquierda. En RMN, bueno, tenemos digamos, dos experimentos principales, que son el RMN de protón o el RMN de hidrógeno 1, y también está el RMN de carbono 13, del isótopo 13 del carbono. En nuestro caso, bueno, nos vamos a quedar simplemente por ahora con el RMN de protón. Solamente vamos a ver los hidrógenos. Este. Ok. Algo importante también en RMN, vamos a ver si me deja pasar, acá está. En RMN, bueno, podemos tener picos bonitos
que se les llama singuletes, cuando vemos solamente un pico, o podemos tener desdoblamientos, que es cuando el pico se divide, se fracciona, se desdobla. En este caso, los desdoblamientos se deben a hidrógenos vecinos. Por ejemplo, el pico de 204, acá tenemos, bueno, un carbono con 3 hidrógenos. El carbono adyacente, que sería el del carbonilo, no tiene ningún hidrógeno. Entonces, este pico no se desdobla. Sale como un singulete, una sola señal. Pero veamos, por ejemplo, el que está al final de la cadena, el de 1.26. Aquí tenemos 3 hidrógenos, pero en el carbono adyacente, que está inmediatamente después, aquí tenemos 2 hidrógenos adicionales. Entonces, este pico, el de 1.26, se desdobla como un triplete, como si fueran 3 piquitos. Aquí aplicamos la regla de que el desdoblamiento es el número de hidrógenos más 1. En el caso de los hidrógenos del metilo, los que salen a 1.26, hay 2 hidrógenos vecinos, entonces 2 más 1, 3. Sale el pico como un triplete. Ahora veamos el caso opuesto. Esos vecinos, más bien, bueno, como son hidrógenos, también tienen que tener su propia señal. Esa señal está a 4.12 a más ppm porque tenemos por ahí un átomo electronegativo unido a él. Pero bueno, lo que nos interesa por ahora. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos tienen de vecinos a los 3 hidrógenos que salen a 1.26. Entonces, por la regla de los hidrógenos más 1, la señal de 4.12 tiene que salir como 4 piquitos, lo que se le llama como un cuadruplete. O esa señal se desdobla y parece que son 4 señales diferentes o 4 piquitos. Y es esta que tenemos acá. Efectivamente, 4 picos. Muy bien, eso es, digamos, de forma general, lo que es el RMN, una señal para cada hidrógeno distinto, el desdoblamiento que no depende de de cuántos hidrógenos corresponda a la señal, sino que depende de los hidrógenos que hay alrededor. Ahora, estos hidrógenos que mostrados acá son, bueno, estas señales son bastante limpias, bastante bonitas. Los desdoblamientos son unos desdoblamientos sencillos. Podemos tener traslape de desdoblamientos, entonces que primero se desdoble como por ejemplo un triplete en 3 señales y luego como un doblete en otras 2 señales, entonces parece que tenemos 6 picos o incluso algunos picos pueden quedar tan juntitos que se suman, entonces ahí pierden la forma. Eh, Eso se los digo porque es algo de lo que sucede con muestras reales. Ahora, algo que sí es bastante importante y relevante para nosotros es que el área de estas señales, el área bajo la curva, corresponde con la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, esta señal de acá, la de 4 ppm, esta señal va a integrar aproximadamente en 2. Bueno, o de hecho cuando uno hace la integración en algunos programas, esa primera integración que uno hace, eh, por default, queda con el número 1. Entonces esa señal integra para 1 y corresponde entonces a 2 hidrógenos. El pico a los 2 ppm corresponde, este de acá es un metilo terminal, entonces corresponde a 3 hidrógenos. La integración de este pico sería entonces de 1.5. ¿Por qué? Porque se mantiene la relación.
Si 1 es a 2, entonces el 1.5 correspondería a los 3 hidrógenos. Y esto, bueno, ahí más o menos, por supuesto, ya cuando uno lo hace en muestras reales, ahí hay más decimales que, bueno, pueden variar un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero se mantiene más o menos la proporción. Ahora, el otro pico, que es el de 1.26, ese que se desdobla como un tripete, el área en conjunto de los 3 piquitos, porque eso es una sola señal que está desdoblada, el área en conjunto para todo eso tiene que corresponder también a los 3 hidrógenos. Entonces tiene que ser un área de 1.5, que, bueno, equivale a los 3 hidrógenos entonces. Como les digo, eso podría variar un poquito en los decimales. Por ejemplo, puede ser que una sea 1.48 y la otra 1.54, pero más o menos se va a mantener ahí la proporción. Ahora, vamos entonces a ver un momento el RMN del menteno. Bueno, aquí están marcados las señales principales. Bueno, por acá tenemos la señal del cloroformo deuterado. Cloroformo que en vez de un hidrógeno tiene un deuterio. Esto es porque como los hidrógenos son los que se ven en el experimento, y el cloroformo es lo que se utiliza como disolvente para la muestra. De esto, si utilizáramos cloroformo normal, aquí nos saldría una señal sumamente enorme que probablemente nos tapará incluso las demás señales. Entonces, este, de eso no lo queremos. Entonces utilizamos disolventes deuterados. Pero bueno, eso es ya para más en profundidad. Este, están señaladas los picos que nos interesan, los picos que se pueden diferenciar. Vean que aquí a la zona de poquitos ppm, aquí tenemos muchísimas señales que no se pueden diferenciar unas de otras. Entonces aquí, bueno, no podemos hacer un análisis sencillo de la composición de la muestra. Para eso tenemos que buscar señales que estén aisladas, que estén solitas. Bueno, entonces en ese caso vamos a utilizar la ampliación. Vean que aquí tenemos, bueno, 4 picos que curiosamente, bueno, curiosamente no, de curioso no tiene nada de lo que esperábamos. Estos picos corresponden precisamente con los picos que esperábamos para los posibles productos de la síntesis del menteno. ¿Cuáles son esos productos? Por acá los tenía dibujados. Vamos a ver. Tenemos el 3-menteno, el 2-menteno y el 1-menteno. Ahora, el 3-menteno tiene el pico a 5.38 y es solamente un hidrógeno que está en este carbono de acá, el que forma parte del doble enlace. El otro carbono del doble enlace no tiene hidrógenos. El 1-menteno también tiene solamente un hidrógeno y el desplazamiento es un poquito diferente, es a 5.55 ppm. Y el 2-menteno, en este caso, cada uno de los carbonos del doble enlace tiene un hidrógeno, entonces aquí vamos a tener estas dos señales distintas entre sí, pero son dos hidrógenos. Bueno, son dos hidrógenos distintos entre sí, entonces cada uno tiene su propia señal. Muy bien, con eso presente, entonces nos devolvemos al espectro y vemos las señales. Tenemos una señal a 5.55, otra señal a 5.38, otra señal a 5.07, otra señal a 4.69. Vean que acá tenemos desdoblamientos. Aquí este de 5.07 parece que se desdobla en dos, pero luego hay otros desdoblamientos más pequeñitos. Igual sucede con la de 4.69, eso es normal
bueno, como estamos tratando con moléculas un poquito más complicadas, los desdoblamientos son ahí un poco más complicados también. Eh, hay varios desdoblamientos diferentes, de diferente distancia, entonces eso es lo que nos provoca ese fenómeno, pero acá cada señal marcada, cada uno, digamos, de estos grupitos señalados corresponde a uno de esos picos distintos. Estos números que están más abajo son las áreas, la integración del área bajo la curva de esos picos. Entonces, ¿qué deducción podemos sacar de acá? Bueno, el 5.55, este pico de acá, que tiene una integración de 1, este correspondía al 3 menteno. El de 5.38, este correspondía al hidrógeno del 1 menteno. Y estos dos picos, el de 5.07 y el de 4.09, corresponden a los dos hidrógenos del 2 menteno. Entonces, las áreas, como cada área corresponde a un hidrógeno específico, entonces las áreas son también un indicativo de cuál es la cantidad de hidrógenos de ese compuesto en específico. Entonces, bueno, ya me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, yo sé que no es el caso, los rendimientos fueron bajitos y empezábamos con poquita muestra, pero si tuviéramos, por ejemplo, 5 gramos de producto, ¿qué quiere decir estas áreas respecto a esos 5 gramos? Que vamos a tener una proporción de 1 a 2.6 y bueno, a 0.41, eso sería haciendo un promedio entre estas dos señales. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dos picos para dos hidrógenos, entonces, bueno, sumemos las áreas de los dos y dividámoslas entre dos. Bueno, daría 0.415, pero bueno, voy a redondearlo a 0.41, que no es tampoco lo más correcto, pero bueno, voy a dejarlo así. Entonces, la relación de los productos sería 1, 2.6 y 0.41. Eso entre el 3-menteno, el 1-menteno y el 2-menteno. Esa sería la relación, digamos, molar, que bueno, como todos los compuestos, los tres productos tienen la misma masa molar, entonces también sería una relación en masa. Entonces, ¿cómo podemos al final hacer un análisis de esto? Bueno, de aquí, de hecho, podemos hacerlo directamente. Podemos decir, el 1-menteno va a ser el producto mayoritario, luego un producto intermedio sería el 1-menteno y el producto, perdón, un producto intermedio sería el 3-menteno, el 1-menteno es el mayoritario y el 2-menteno sería el producto minoritario porque es el que está en menor cantidad. Ahora, si quieren verlo diferente, el total de las áreas en este caso sería 3.6, 4.01. Este sería el total de área. Muy bien, 4.01 en unidades de área, unidades arbitrarias. Entonces, esa área corresponde a, digamos, los 5.0 gramos de producto. Entonces, si nosotros nos venimos a hacer el análisis para el 3-menteno, ¿qué tenemos para el 3-menteno? Bueno, para el 3-menteno tenemos que el área
el área es de 1.0 y ¿cuál sería la cantidad de muestra de 3-menteno en esos 5 gramos? Bueno, sería una cantidad desconocida. Esto, entonces, lo podríamos trasladar a hacer una regla de 3. El área del 3-menteno es de 1, el área total es de 4.01 y esa área total corresponde a 5.0 gramos. Bueno, ese supuesto que hicimos, entonces aquí tenemos una regla de 3 y podemos despejar X. Que entonces, bueno, X o la cantidad de 3-menteno vendría siendo, bueno, hacemos la multiplicación en cruz, 1, lo multiplicamos por los 5 gramos y esto, lo dividimos entonces entre 4.01 y eso nos da la cantidad en gramos para el 3-menteno. Para el 2-menteno o para el 1-menteno podríamos hacer un análisis similar y al final obtendríamos entonces las masas de cada uno de los compuestos que, como les digo, bueno, pueden hacerlo si quieren o pueden simplemente trabajar con estas proporciones que ya nos dan las áreas. 3-menteno tiene una proporción de 1, digamos. El 1-menteno es una proporción de 2.06, que entonces sería nuestro producto mayoritario. Y el 2-menteno, que estaría en una proporción entonces eh, de aproximadamente 0.42, haciendo un promedio 0.41, 0.42, bueno, o 0.415 si desean dejarlo así, que sería un promedio entre los dos picos o los dos hidrógenos que podemos identificar claramente en el 2-menteno. Con esto dicho, entonces, la, básicamente la pregunta para el reporte sería, bueno, ¿cuál es el mecanismo predominante en la síntesis de alquenos? ¿Es un mecanismo de eliminación E2 o un mecanismo más bien E1? Y bueno, con esto entonces doy por concluido el video. Cualquier pregunta, entonces, si pueden dirigirla a sus asistentes para que me la trasladen a mí o si no directamente al correo. Saludos chicos y bueno, que les vaya muy bien.